¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a ver algunos ejemplos de cálculo del polinomio de Taylor para aproximar una función. Le llamamos fórmula de Taylor, aproximación de funciones mediante polinomios. Se puede demostrar que el polinomio de aproximación a una función que llamamos f, polinomio de grado n, en un entorno de x igual a, donde a es un punto que pertenece al dominio de la función, se puede armar de esta manera. Esta es la fórmula de Taylor. Si abrimos la sumatoria, es i variando desde 0 hasta n. Cuando i vale 0, me queda la función sin derivar. X menos a elevado a la 0 me da 1. Aquí queda el factorial de 0, que es 1 por definición. Cuando i vale 1, me queda la derivada primera en a por x menos a la 1 sobre 1 factorial, y así sucesivamente. Podemos escribir el polinomio de Taylor de esta manera, considerando que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 también es 1. Y parece difícil, pero en realidad el cálculo de ese polinomio es muy sencillo. Vamos a ver cómo se obtiene la fórmula de Taylor. Y uno supone que la función se puede aproximar mediante un polinomio, como lo estamos viendo aquí. No conocemos los coeficientes, la idea es encontrar una forma para su cálculo. Aquí pusimos, aunque no se vea demasiado, 3 puntos suspensivos. Eso indica límite. En realidad yo aquí estaría armando la serie de Taylor. Hablar de serie es un tema muy complejo. Rey Pastor lo define como un algoritmo indefinido, porque es una suma más el paso al límite. Nosotros, cuando armamos el polinomio de Taylor, lo finalizamos en algún lugar, en algún término, dependiendo de la aproximación que yo quiera a esa función. Si bien aquí estamos poniendo, como dije, 3 puntos suspensivos, como que esto continúa, vamos a considerar solamente los primeros términos. ¿Por qué elegimos un polinomio? Por dos razones. Primero, porque es simple de evaluar en el punto. En este caso vamos a tomar un punto cercano a A cuando utilicemos la fórmula. A es el centro del desarrollo. Y por otra parte, obtener la derivada de un polinomio es muy sencillo. Aquí tenemos entonces la función con el polinomio aproximante. Sacamos la derivada primera. Como ustedes pueden apreciar, la derivada de una constante es 0. C sub 1 por x menos a me queda c sub 1. Bueno, aquí tenemos una función potencial. Bueno, aquí exactamente lo mismo. Esto pueden mirarlo tranquilos. En tal caso, pónganle pausa al video y convénzanse de que da este polinomio que tenemos aquí. Sacamos la derivada segunda, la derivada de la derivada primera. Del mismo modo, derivada tercera, derivada cuarta. Podemos seguir y aquí planteamos la derivada enésima, donde yo puedo apreciar, si miro por ejemplo la derivada cuarta, acá me queda el factorial de 4 por el coeficiente c sub 4, aquí me queda el factorial de 5 por el coeficiente c sub 5 por x menos a, etc. Por eso cuando yo escribo la derivada enésima de x, me queda el factorial de n. Este factorial coincide con el orden de derivación, el coeficiente correspondiente. El término que le sigue va a ser el factorial de n más 1, el número que sigue, por c sub n más 1, y así sucesivamente. Luego de esto, evalúo la función y sus derivadas en el punto x igual a, que es el centro del desarrollo. En general se utiliza a igual a 0, se llama fórmula de Maclaurin. Tanto Taylor como Maclaurin fueron matemáticos ingleses que vivieron aproximadamente en la misma época. Por cuestiones históricas se le llama polinomio de Maclaurin a aquel polinomio centrado en 0. Para nosotros es lo mismo porque en definitiva es un caso particular de la fórmula de Taylor. Tenemos entonces, evaluada la función en A, se anulan todos los términos excepto el primero, la derivada primera en A, del mismo modo,
todas las derivadas sucesivas, se van a anular todos los términos excepto el primero, y nos interesa fundamentalmente llegar a la derivada enésima para armar la fórmula. Aquí tenemos, por ejemplo, c sub 0, c sub 1, c sub 2, etc. Y me queda entonces que el coeficiente enésimo va a ser la derivada enésima en el punto A dividido el factorial de n. Como dice aquí, el objetivo es disponer de una fórmula para calcular los coeficientes, porque una vez que yo tengo esos números, puedo armar el polinomio perfectamente bien con la cantidad de términos que quiera. Aquí estamos hablando, lo reiteramos, de desarrollo en serie de Taylor. Repito, aquí ponemos 3 puntos suspensivos que indican límite, pero lo que uno va a hacer es aproximar. Bueno, aquí tenemos entonces el polinomio de grado 0. Esa es la primera aproximación, es el valor que toma la función. El polinomio de grado 1. Esto tiene un formato conocido, es la ecuación de la recta tangente. Lo vemos en un rato con un ejemplo concreto. Aquí tenemos la aproximación de grado 2, de grado 3 y así siguiendo. Esto es obtener los polinomios de aproximación de grado cada vez mayor. Aquí hay una observación, simplemente como indicamos en la sumatoria el orden de derivación. Indicamos entre paréntesis porque cuando tenemos 0 va a ser la derivada de orden 0, sería la función sin derivar, mejor dicho. Cuando tenemos i igual a 1 sería la primera derivada y así siguiendo. Simplemente una manera de escribir condensada la fórmula de Taylor, pero no es necesario. Con que recordemos esto es más que suficiente. Y aquí también explicamos por qué se eligen funciones polinómicas. Son fáciles de evaluar porque son cuentas simples y el cálculo de las derivadas. Esto en cuanto a la forma de obtener la fórmula de Taylor. Bueno, aquí la referencia histórica, hablamos de Brooke Taylor y también Maclaurin, estamos hablando de principios del siglo XVIII. Esto es mucho más importante de lo que parece porque permite la aproximación de una función trascendente, sobre todo en épocas donde no teníamos las herramientas de cálculo como ahora. Sin embargo, hay cuestiones interesantes y discusiones que pueden enriquecer bastante el conocimiento. Lo importante es que cuanto mayor sea el grado del polinomio asociado a la función, voy a tener una mejor aproximación. Después lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que se entiende fácil. Y cuanto más próximo tome yo el número, el x, al centro del desarrollo, mejor va a ser la aproximación. Por eso uno escribe en general, cuando uno toma el polinomio de grado n, uno pone aquí aproximadamente igual. Porque cortamos el polinomio o esa suma que se extendería teóricamente hasta el infinito. Hay que tener cuidado cuando uno habla de esa manera, porque hablar de suma infinita no es correcto. Por eso al principio decíamos del algoritmo indefinido, ¿no? De esa suma más el paso al límite. Pero lo que estamos haciendo es tomar una cantidad finita de términos y aproximar a la función mediante ese polinomio. Bueno, y para que la aproximación tenga validez es necesario que uno pueda estimar el error que uno comete al reemplazar a la función por el polinomio. Aquí aparece lo que se llama resto de Lagrange o término complementario. No se puede calcular exactamente, pero, repito, se puede hallar una cota de error. Entonces uno pone igual porque tenemos el polinomio más ese término que representa precisamente lo que llamamos resto de Taylor, o en este caso de Lagrange, o también se le llama término complementario. Hay que evaluarlo en un punto cercano a A. Lo vemos después con un ejemplo concreto, porque no es por ahora lo más importante. Vamos directamente a un ejemplo. Tenemos que tener en mente la fórmula de Taylor. Si esto les incomoda, vayan directamente a esta forma desarrollada. Me tienen que dar entonces. Aquí estamos. La función, en qué entorno
en el entorno de qué punto me piden el desarrollo, en este caso en el entorno de 0, y me tienen que pedir el grado del polinomio o cuántos términos quiero para hacer la aproximación. Aquí lo estamos haciendo en forma genérica. Estamos hablando del polinomio de grado n, pero podemos armarlo del grado que queramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Re fácil. Dada la función, derivarla hasta el orden que se nos pida, evaluarla, en este caso en 0, que va a ser el centro del desarrollo, y reemplazar en la fórmula. Es decir, tenemos la función y sus derivadas, en este caso evaluadas en 0, quedan potencias de x porque, repito, a vale 0, no me tengo que olvidar de los factoriales y ya tengo el polinomio armado. Por eso va a quedar entonces que a la x se puede aproximar a un polinomio que, como ustedes ven, me queda 1 más x. Acá es 1 por x a la 0 sobre factorial de 0, todo 1. Acá sería 1 por x a la 1 sobre factorial de 1, etcétera, etcétera. Pusimos igual porque aquí estamos colocando los 3 puntos suspensivos que indican límite. Aquí estoy armando la serie de Maclaurin. Debo indicar, cuando armo la serie, para qué valores de x converge. Eso se estudia en las series. Nosotros aquí estamos estudiando los polinomios de Taylor. Por eso, lo que hacemos es movernos en un punto cercano al centro del desarrollo. Eso a mí me asegura, en la gran mayoría de los casos, la convergencia. Que yo, a medida que tome mayor cantidad de términos, voy a ir aproximándome al valor. Lo vamos a ver después con un ejemplo concreto, pero repito, cuando uno estudia una serie, junto con la serie, uno tiene que calcular, mediante una fórmula que no viene al caso ahora, el intervalo de convergencia. Eso me va a indicar en qué puntos yo puedo reemplazar a la función por la serie. Cuando lo estudien van a ver que hay 3 casos posibles. La serie puede converger solo en el centro del desarrollo, en un entorno de ese punto, en este caso nosotros le llamamos A genéricamente, puede converger para todos los valores reales. Entonces nosotros nos quedamos con las 2 últimas situaciones, es decir, cuando converge en un entorno de ese punto. Total, si converge para todos los valores de x, es lo mismo, un entorno del punto está incluido en toda la recta real, así que no tenemos problemas. De todas maneras, repito, no vamos a utilizar la serie. Fíjense que escribimos y variando desde 0 hasta más infinito. Esta es la forma general de escribir, en este caso concreto, esta serie. Esto es fácil de ver, es simplemente encontrarle la ley de formación, pero después lo que hacemos es tomar un polinomio del grado que haga falta. Aquí tenemos por eso una aproximación a esta función. Vamos a verlo en GeoGebra. Esto, recordemos, es en un entorno de 0, en un entorno del origen de coordenadas. Ingresamos entonces e a la x. Esta es la función. Y vamos a ir agregando los sucesivos polinomios de aproximación. El de grado 0, el de primer grado. Fíjense que el polinomio de grado 1 es la recta tangente a la función en el punto 0, 1. Esto puedo hacerlo ya conociendo la derivada. Lo primero que uno estudia después de definir la derivada es encontrar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, porque la pendiente de la recta tangente me lo da la derivada de la función en el punto. Por eso pedimos que la función sea derivable en ese punto. Cuando uno arma la fórmula de Taylor, esto no sé si lo dijimos, pero yo acá tengo que pedir que la función sea derivable hasta el orden n. Tienen que existir esas derivadas. Bueno, seguimos entonces.
viendo los polinomios de aproximación. Acá tenemos x potencia 2 dividido 2, que es el factorial de 2. Se llama parábola osculatriz. Tiene ese nombre. Vamos ahora al de grado 3. Cuidado con los paréntesis acá, esto hay que ingresarlo bien. Acá tenemos x al cubo dividido el factorial de 3, que es 6. Como ustedes pueden ver, a medida que vamos subiendo el grado del polinomio, estamos teniendo una mejor aproximación en un entorno, en este caso del origen de coordenadas, porque estamos armando el polinomio de Maclaurin o de Taylor centrado en 0. Se puede llegar a demostrar que esta serie, es una serie entera, quiere decir que converge para todos los valores de x, o sea que si yo tomase una cantidad de términos muy grande, me voy a ir aproximando mucho a la función. Casi va a ser la función. En el infinito, si yo armase la serie completa, esta suma más el paso al límite es la función. Y así se define la exponencial. Bien, vamos a otro ejemplo. Obtener el polinomio de grado n, de nuevo, paramos en el grado que nos pidan, o la cantidad de términos que se pida. Tenemos la función seno de x, fíjense que estamos con funciones trascendentes, y las estamos aproximando mediante polinomios, y tomamos por sencillez los polinomios centrados en 0. Podría centrarlo en cualquier otro número, dependiendo de lo que se pida. Entonces tenemos la función, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, llegamos hasta la derivada cuarta, porque vemos que después se van repitiendo, las evaluamos en el origen de coordenadas, esto es muy sencillo, le ponen pausa al video y lo van analizando. Aquí escribimos una forma genérica para la derivada de orden n. Esto no es necesario, simplemente lo hacemos para que se pueda comprender que esto lo podemos escribir en general. Después verifiquen, cuando n vale 0, me queda el seno de x, sería la derivada o la función, cuando tengo aquí como supraíndice 0, que es la función sin derivar. Cuando tengo n igual a 1 es la derivada primera, me queda el seno de x más pi sobre 2, es el coseno, eso lo pueden ver por geometría, o con esta fórmula de adición que tenemos acá. Cuando n vale 2, como tengo la derivada segunda, tengo el seno de x más pi, que va a ser menos el seno de x, y así sucesivamente. Bueno, la cuestión es que si yo voy a la fórmula de Taylor, reemplazo las derivadas y la acomodo, me queda de esta manera. Ese es el desarrollo en serie de Maclaurin asociado a la función seno de x. Los 3 puntos suspensivos que indican límite. La validez en un principio es en un entorno de 0. Esta también es una serie entera, se puede probar que puedo utilizarla para cualquier valor de x. Eso es importante. Y puedo escribirla en forma abreviada con la sumatoria de esta manera. Si ustedes ven, tengo potencias impares. Van alternando los signos y tengo el factorial de la potencia correspondiente, del exponente correspondiente. O sea que, por ejemplo, si y vale 0, vamos a ver si la fórmula funciona, verifiquemos. Me queda menos 1 a la 0, que es 1, x a la 1, sobre factorial de 1, es este primer término. Cuando y vale 1, me queda menos 1 a la 1, que es menos 1, acá se genera el signo menos. Me queda x a la tercera, dividido 2 más 1, 3, factorial de 3. Esto es lo que tengo que advertir, que los exponentes coinciden con los factoriales. Cuando lo voy a armar en forma genérica, yo acá escribo x a la 2n más 1, de este modo genero los números impares y me quedan los factoriales correspondientes dividiendo en cada término. Y en forma totalmente análoga puedo armar
el polinomio de Taylor o la serie de Taylor asociada a la función coseno de la misma manera. Ya lo dijimos varias veces, esta es la serie y aquí tenemos el polinomio de grado n de aproximación. Tenemos un programa que se llama Derive, que permite armar el desarrollo. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la función seno. Tenemos aquí la opción. Aquí dice Taylor Series. Nos pide la variable y el centro del desarrollo. Y el orden, en este caso pedimos de orden 5. Voy a tener hasta el polinomio de grado 5. Sale al toque, con un clic, queda ordenado en forma decreciente, pero este es el desarrollo que habíamos obtenido anteriormente. Este que tenemos acá. Y así podemos obtener el desarrollo de cualquier función en el entorno del punto que uno quiera. Esto es muy importante. Este es un cálculo que puede ser laborioso, pero no les va a traer ninguna dificultad. Hicimos el del seno, hicimos el del coseno, ahora vamos a verlo con otra función. Podemos ver en GeoGebra lo que pasa con la función seno o con el coseno. Ingresamos entonces seno de x, se coloca como sin. Y vamos a ir agregando los polinomios de aproximación. Primero tenemos este de grado 1. Después viene el de grado 3, que era x menos x potencia 3, dividido el factorial de 3, que es 6. Fíjense lo que va pasando en un entorno del origen. Después viene x menos x tercera sobre 6, más, los signos están alternados, x a la quinta, dividido 120, que es el factorial de 5. Y podemos, si quieren, ingresar algún término más, y fíjense que a medida que tomemos un polinomio de grado mayor, vamos a ir generando toda la función senoidal. ¿Cómo se define el seno en análisis? El seno es la serie de Maclaurin. En geometría o en los problemas de trigonometría uno lo define de otra manera. Aquí se define como la serie. Bien. Vamos a otra función. Siempre es la misma consigna, obtenga el polinomio de grado n de aproximación a la función, en qué punto me piden el desarrollo, y en este caso nos lo piden en el origen de coordenadas. De nuevo, tomamos la función, sacamos las derivadas sucesivas. En este caso conviene escribirlo como un exponente negativo para que las derivadas sean más simples de calcular. Aquí ya colocamos los resultados, aquí queda menos 1 por este binomio la menos 2 por menos 1, es una función compuesta. Bueno, lo mismo aquí. Las evaluamos en 0. Aquí obtuvimos la expresión genérica de la derivada enésima. Fíjense que queda el factorial, de acuerdo al orden de derivación, por 1 menos x a la menos y el número siguiente, n más 1. Evaluada en 0, porque me lo piden en el origen de coordenadas, da el factorial de n. Bueno, ustedes pueden comprobar muy fácilmente que si reemplazan van a obtener este desarrollo en serie, que lo podemos escribir en forma condensada de esta manera. O bien, como ya repetimos hasta el cansancio, tomar la cantidad de términos que uno quiera para la aproximación. Vamos a hacerlo en GeoGebra.
Borramos. Ingresamos la función homográfica, era 1 sobre, ojo que acaba paréntesis, 1 menos x. Y voy a hacer el desarrollo en un entorno de 0. Teníamos la función constante 1, polinomio de grado 0, polinomio de grado 1, la recta tangente, aquí en el punto 0, 1, parábola osculatriz, y vemos que en un entorno de 0 tenemos mejores aproximaciones. Si pensamos en la serie, en esta serie en particular, no ocurre lo mismo que en la función exponencial de base e, ni con la función seno, ni con la función coseno, que convergen para todos los valores reales. Aquí el intervalo de convergencia se puede demostrar que es el intervalo menos 1, 1. Tiene sentido reemplazar a la función por la serie solamente en un entorno de 0. Como ustedes pueden apreciar, si nos alejamos, los polinomios que obtuvimos se van alejando de la función. La función aquí que tengo, la función dada, es esta. Aquí tenemos otra consigna. Obtener el polinomio de grado n de aproximación de esta función en un entorno del origen de coordenadas. Es exactamente lo mismo. Aquí podría, dada la función, obtener las derivadas, evaluarlas en 0, reemplazar en la fórmula. Pero aquí hay algo más sencillo. Yo puedo aprovechar un desarrollo que ya tengo hecho. Si vamos a este desarrollo, que es muy importante, y ahora vamos a ver que lo podemos obtener de otra manera. Si yo reemplazo x por menos x al cuadrado, si hago esa sustitución, donde aparece x coloco menos x al cuadrado, me queda directamente el desarrollo armado. Por supuesto que hay que respetar el intervalo de convergencia. Aquí estamos hablando de aproximación, esto ya lo repetimos hasta el cansancio, esto vale solo cerca de 0, o cerca del centro del desarrollo. Si volvemos un poquito hacia atrás, antes de seguir avanzando y viendo ejemplos, este desarrollo que obtuvimos aquí, mediante la fórmula de Taylor, podemos obtenerlo también haciendo la división de los polinomios, de la manera clásica. 1 dividido 1 menos x. Aquí tenemos 1, multiplicamos, aquí habría que restar, pero sumamos cambiando el signo. Esa es la regla para dividir polinomios. Repetimos la operación y así sucesivamente. También en este caso puedo obtener el desarrollo en serie de Maclaurin o el polinomio de Maclaurin del grado que quiera. Vamos a otro ejemplo. Nos piden el polinomio de grado n de aproximación a esta función e a la menos x al cuadrado. Se utiliza en estadística en un entorno del origen, el polinomio de Maclaurin, obviamente, pero tenemos en cuenta el desarrollo de e a la x, el primero que obtuvimos. ¿Qué hacemos? Cambiamos x por menos x al cuadrado. Así de simple y de sencillo. Cambio x por menos x al cuadrado. Es interesante que podamos armar el término general. Mirar cómo vienen los exponentes, los factoriales. Con menos 1 a la n genero los signos alternados. Tengo potencias pares y tengo un factorial. Esto hay que probarlo. Darle a n el valor 0. Me queda menos 1 a la 0, que es 1. X a la 0, 1. Factorial de 0, perdón, es 1. Es este término. Cuando n vale 1, me queda menos 1. X al cuadrado. Factorial de 1. Cuando n vale 2, base negativa exponente par, resultado positivo, me queda más. X a la 2 por 2, x a la cuarta, sobre factorial de 2 y así sucesivamente. Esto es importante. Vamos a otro ejemplo. La misma consigna, obtenga el polinomio de grado n de aproximación a esta función, arco tangente de x.
la función inversa de la función tangente, en un entorno del origen de coordenadas, en el entorno de cero, es el polinomio de Maclaurin. Y lo que hacemos es tomar como referencia este polinomio aproximante de esta función, que a su vez la obtuvimos de esta por sustitución. Integramos miembro a miembro. Al integrar aparece una constante de integración tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Hicimos de cuenta que la constante que apareció acá la transpusimos al primer miembro y abarcamos esas dos constantes y le llamamos C, como se hace siempre. Y lo que uno debe hacer después es encontrar el valor de esta constante. Esto es muy sencillo. Ya lo hacemos. Bueno, le damos un valor a x, en este caso el valor 0, el arco cuya tangente vale 0 es 0. Todos los términos que tengo en el segundo miembro se anulan. Si esto fuese una serie, acá habría un igual, por eso aquí pusimos igual, ¿no? Esto habría que hacerlo con la serie. En definitiva, la constante de integración es 0, entonces puedo escribir el desarrollo de esta manera. Aquí tenemos entonces el polinomio aproximante de la función arcotangente en un entorno del origen de coordenadas. Vamos a otro ejemplo. Obtener el polinomio de grado n de aproximación a esta función, x por seno de x, en el entorno de 0. Podemos pensarlo como el producto de dos funciones y multiplicar los desarrollos en serie. El desarrollo de la función identidad es la misma función, ya está como un polinomio. Y el desarrollo del seno, aquí lo tenemos, es el polinomio. Uno habla de desarrollo de polinomio, ustedes ya entienden que es lo mismo casi, hay una pequeña gran diferencia, pero ustedes saben a qué nos referimos, ¿no? Al polinomio de Taylor. Entonces, al hacer la multiplicación de esos dos desarrollos, obtengo el desarrollo de la función x por seno de x, o el polinomio de aproximación. Fíjense entonces cómo queda armado. Es importante que le pongan pausa al video y que verifiquen esto. Eso resulta interesante. Pero yo podría haber comenzado en la forma tradicional, es decir, dada la función, obtener la derivada primera, la derivada segunda, y así sucesivamente. Esto después verifíquenlo. Evaluarlas en cero y armar el polinomio. Fíjense que me queda, no tenemos término independiente, no tenemos término de grado 1. El término de grado 2 tiene coeficiente 2 que se simplificó con el factorial de 2, que está en el denominador. El factorial de 2 es 2. El de grado 3 no está. El de grado 4 tiene coeficiente menos 4. Acá voy a tener un menos 4 dividido el factorial de 4, que es 24. 4 dividido 24 me queda un sexto. 6 es el factorial de 3. O sea que efectivamente llegamos a la fórmula, pero de manera mucho más complicada. Vamos a un último ejemplo para ir finalizando. Nos piden el polinomio de Maclaurin de la función tangente. Si procedemos de la manera clásica, ya en cuanto empezamos a derivar me doy cuenta que se va haciendo muy complicado, muchas cuentas, corro el riesgo de equivocarme, las evaluamos en cero y podemos armar ese desarrollo. Pero fíjense que podemos hacerlo de otro modo. Yo puedo pensar en la función tangente como el seno dividido el coseno y puedo hacer la división de los desarrollos. Aquí lo tenemos hecho en forma manuscrita. Ya estaba hecho, lo aprovechamos. Entonces tenemos aquí el desarrollo de la función seno. Tomamos los 4 primeros términos, el polinomio en este caso de 4 términos o de grado 7, como lo quieran llamar, como lo quieran indicar, es lo mismo. Aquí pusimos los factoriales. Y aquí tenemos el polinomio asociado a la función coseno, por supuesto en un entorno de 0. Y llegamos también
al de grado 6, o sea que tenemos los 4 primeros términos. Si dividimos de la manera clásica, obtenemos el desarrollo. Podríamos llegar a verificar esto de acuerdo con los valores que obtuvimos acá. Esto les queda para hacerlo a ustedes. Que da lo mismo proceder de la manera clásica o tradicional o tener estas variantes. Habíamos visto, por ejemplo, acá, hace un rato, hacer la división. Aquí en este caso dividimos los dos desarrollos. Habría que pensar, si estamos considerando la serie, cuál va a ser el intervalo de convergencia. Bueno, eso no nos interesa por ahora. Siempre nos estamos manejando en un entorno, en este caso, del origen de coordenadas. Bien, esperamos que este video les haya sido de utilidad. Recuerden, como decimos siempre, es imprescindible que vayamos a los libros de texto. Ahí van a poder ver la teoría, ver otros ejemplos, mejores explicaciones y después ir a la ejercitación y consultar. Hasta el próximo video. Chao.